días a todos, muy bienvenidos nuevamente a nuestro canal de la Resistencia. Somos los resistores. Hace tiempo ya tenía preparadas unas cuantas noticias, por eso he tardado un tiempo en conectarme. He esperado, iba a conectarme a finales de año, pero he esperado que pasen un poco los días para ver qué pasaba. Estamos ya en una situación en la que ya empiezan a haber ciertos movimientos, crisis energética que está poniendo el precio del petróleo por las nubes, alimentaria también, en la que cada vez hay menos dinero y también menos comida. Hay muchos sitios que ya no tienen mucho para comer ni nada, digamos. Bueno, bien, pues vamos a ver. En primer lugar vamos a tratar un asunto muy importante. Bueno, hay gente que está algo preocupada por mí porque he hecho durante estos días, desde el mes de diciembre o desde el principio, bueno, en mediados son más, ya fue cuando empecé a incubar algo más fuerte, encontrarme mal con décima de febrero y todo, tuve mucha tos, todo esto, pero no, estoy bien, no tengo COVID, evidentemente. Es el típico constipado de todos los años. Bueno, independientemente si lo era o no lo era, a mí eso no me importa una mierda. Aún tengo tos, bueno, la tos suele durar más, aún tengo tos son poco, pero aún tengo un poquito de tos, pero eso, la tosita de momento no es ningún problema, porque la tos, como ya se saben, cualquier constipado o gripe, si has tenido algo de infección bacteriana o lo que sea, suele tardar muchos días en eliminarse. Claro, evidentemente, si tienes infección, si no tomas antibiótico, es muy difícil sacárselo con cualquier cosa. Pero bueno. Pero que yo, evidentemente, no me preocupo de eso. Normalmente ni suelo ir al médico, por eso no. Porque ya sé que me constipo mucho todos los años. O puede ser la Omicron, o puede ser que no sé, eso ni me preocupa. Yo creo que a lo mejor he tenido 3 o 4 COVID ya y no he contagiado a nadie. Bueno, de momento no, ni he contagiado ni he matado a nadie, ni me he puesto mucho peor. O sea, pero lo que sí está claro que tengo unas décimas de fiebre, pero bueno, pero la típica tos de todos los años. A veces te puede durar todo un invierno, por ejemplo. Lo que sí que no voy a hacer es hacerme pruebas antígenas y cosas de esas. O mucho, pues como el otro día voy a la farmacia, dice, hola, ¿puede darme algún antibiótico o algo para calmar la tos? Y dice, o que sea un jarabe para la tos o algo. Y digo, no, pero es que antes tenía que verte un médico, ¿no? Porque tienes síntomas así sospechosos. Y digo, que yo solo tengo tos, que yo solamente quiero algo para calmar la tos. O sea, un antibiótico. Decir, el antibiótico solamente puede ser con receta médica. Bueno, ya, pero bueno, a mí siempre me han dado antibiótico, incluso con infecciones bacterianas. No, o sea, la mayoría de infecciones normalmente, cuando son constipadas fuertes, a veces suelen ser bacterianas, ¿no? Cuando tienes infección bacteriana tarda mucho en irse. Y aunque contra virus es un poco menos efectiva, también algo hace, ¿no? Pero bueno, si no antibiótico, pues algo que calme la tos. Y dice, ya, pero es que si tienes infección, eso no te lo va a quitar. Bueno, ya lo sé, pero entonces pues recétame antibiótico, ¿no? O dame algo antibiótico. Tendrías que aceptarte una prueba. O sea, es una estupidez. Dice, yo te estoy diciendo que tengo tos. No, y la tos, la misma tos todos los años. Entonces yo ya, sobre todo porque estamos con la misma estupidez esta, que porque ni he cogido pulmonía ni he cogido nada. Tengo la misma tos de todos los años. De los años me refiero. A la gripes no pillo nunca, solo pillo. Aparte que ya se sabe que ahora con el calentamiento global los virus están mutando y todo esto, independientemente de si esto existe o no existe, porque hay algunos que dicen que no existe, yo en eso no voy a entrar. Yo creo que sí que existe, pero claro, también hay que tener en cuenta que también las gripes y todo esto ahora son más fuertes. Cada año son más fuertes, pero claro, también el sistema inmunológico también muta para protección, ¿no? Bueno, en principio vamos a repasar unos cuantos temas, sobre todo lo que está pasando en Kazajistán.
Que empezamos con el título de importante es mantener a la población en estado continuo de miedo, así se mantiene un estado de emergencia nacional interminable, justificando cualquier abuso de las autoridades. George Orwell. George Orwell es el autor de las novelas estas sobre temas del control del Estado, que ya advertía sobre eso en sus novelas, fue el autor de la novela esta de 1984. Y él ya advertía más o menos de todo esto que podía llegar a suceder, ¿no? No sabemos si tenía contactos estrechos con la élite o lo que sea. O sea que en principio ahora estamos viendo como la élite, porque en principio lleva tiempo viendo información. Esa información me llegó a mí antes de una fuente un poco más fiable, pues nosotros tenemos más o menos infiltrados por ahí. Pero desde hace mucho tiempo está llegando muchísima información también. Ya habían otras fuentes por ahí. A lo mejor unos la daban un poco más distorsionada porque conocían solo una parte de la verdad. Otros a lo mejor porque también hay la disidencia controlada, que también da algún tipo de desinformación para que nos quedan conspiranoicos. Entonces había una cierta información sobre la complicación durante el invierno, con posibles leyes marciales, porque ya estaban empezando las protestas, que posibles leyes marciales en todas partes. Bueno, en Holanda creo que habían puesto un estado de excepción, porque ahí no olvidemos que habían manifestaciones violentas y la policía tuvo que efectuar fuertes represiones, incluso usar fuego real. Y entonces ahí se ha desplegado el ejército y la policía con autorización para disparar a matar si es necesario. Pero claro, solamente es el único país que ha cerrado. Empezaron a caer los precios del petróleo y los índices porque se pensaban que iba a cerrar toda Europa, y habían rumores de ello, y solamente cerró Holanda, pero Holanda cerró por este motivo, no exactamente por la pandemia, sino impuso una cuarentena forzada porque la gente estaba desobedeciendo las normas y estaba protestando violentamente. Vamos a aclarar un poco el asunto, que no era exactamente porque... Lo que sí que cerró algunas ciudades fue China, porque China son más estrictos, allá sabemos que son más estrictos, pero Holanda fue más bien por eso, empezando primero por ahí. Holanda fue más bien, el motivo del cierre en Holanda fue más bien principalmente el motivo. Entonces teníamos ahí imágenes de un vídeo como se estaban desplegando ahí los soldados. Pero ¿qué ha pasado? Que ahora, porque en teoría estaba ya programado que poco a poco se fueran impusiendo estados de excepción, sobre todo aquí al terminar fiestas. Pero ¿qué pasa? Que curiosamente ahora terminar fiestas y al acabar las fiestas, justo cuando acaban las fiestas, sale Pedro Sánchez diciendo que habría que empezar a ir estudiando, que la Unión Europea de momento aún ha dicho que no. Pero cuando al principio estaban diciendo que incluso hasta la gripe o el constipado, debido a la mutación de los virus, se tenían que empezar a tomar también en serio, igual como el COVID, que llegaba un momento que decían que mientras hubiera virus teníamos que seguir usando mascarilla, pues ahora de repente hay como una bajada de tensión, ¿no? Como una relajación a medidas, diciendo, tras haber impuesto otra vez las mascarillas obligatorias, que al final hay un vacío legal en el que la policía no puede multar porque tampoco especificó claramente si mientras pudieras mantener el metro como antes estaba o se refería solamente a sitios rurales, al monte o a la playa. En principio, lo que él había dicho que era que en casco urbano era obligatorio llevarla en todo momento, pero claro, no lo especifica bien en el BOE, porque luego dice, mientras se un espacio, mientras se pueda mantener el metro y medio, no salvo en espacio rural, sino que simplemente decía mientras se pueda mantener el metro y medio, como por ejemplo en playas y en el campo, pero no especificaba no decía salvo en playa, en campo, que ahí sí que se entiende más, ¿no? Lo puso de una forma que no estaba muy entendible y entonces por lo tanto hay un vacío legal. Y entonces la policía no puede multar ni arrestar a quien no lleve mascarilla. O sea, un vacío legal, había como un vacío legal en esto. Y finalmente esto no se va a poder cumplir. Y ahora de repente salen con relajación de que hay que empezar a tomar ya la gripe hay que empezar a tomar ya el COVID como si fuera una gripe. Aunque en principio dijeron que se debería vigilar las dos enfermedades como por un igual, ¿no? Porque solo no pueden ser igual de peligrosas, según en qué casos, que hay que empezar a vigilarlas, pero ahora dicen que también hay que tratarlo, la Unión Europea dice que aún no. Pero vemos una relajación en algunos países, ahora parece que como que están bajando un poco, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor lo mismo como que la élite también está por internet y sabe las informaciones que se difunden, que por eso mismo es por lo que están controlando y censurando mucho internet, que precisamente
yo conozco a mucha gente también de los grupos de Telegram que tenemos y todo esto, que están diciendo que les han cerrado, a muchos han perdido su canal de YouTube, ya sea por falta de experiencia, por lo que sea, porque no saben de qué forma hablar, no saben todavía que esto funciona por algoritmos, cómo funciona, no saben cómo poner el título, porque ya sabes que por los títulos, según cómo pongas el título, también lo... Porque los títulos en las normas, si tú te lees las normas de YouTube, los títulos, según qué títulos también están prohibidos, títulos que sean muy sensacionalistas, como de noticias negativas sobre política, pues eso lo revisan o directamente ya lo eliminan sin revisarlo, ¿no? Según cómo pongas el título. O sea, como por ejemplo, se puede hacer trucos como por ejemplo hablar al revés, invertir las sílabas o decir para otros sinónimos, otras palabras que sabemos que es poco probable que estén en los algoritmos, aunque ya los algoritmos los van perfeccionando cada vez más. Entonces, hay mucha gente que no tiene mucha experiencia, les han cerrado el canal porque no saben cómo hablar, de qué forma hablar, ¿no? Y todo y aún así, yo aún hablando así, a veces alguno de estos también me pilla. Pero bueno, normalmente los que más revisado son los antiguos, porque los que hacía últimamente, al ver que no me encontraba nada, entonces me revisaron los antiguos y eran los antiguos los que me quitaron, los del año pasado. Bueno, los del año pasado, los del otro, más bien. Los de más atrás, porque ya hemos pasado el 2021. Entonces, esto quiere decir que como que están viendo ya que se está difundiendo mucho la información de la posible estado de excepción mundial o ley marcial mundial, y que luego también hay preparada, porque ahora ya nos ha venido ya el rumor también de que en primavera termina la pandemia y luego pasan ya a la siguiente fase, que es la tercera guerra mundial, ¿no? Pero eso ya lo sabemos, pero también puede ser que a lo mejor esto se retrase un poco más y que en lugar de ser en invierno, durante el invierno, la ley marcial, y en primavera, entre principios y mediados de primavera, la tercera guerra mundial, que a lo mejor lo atrasen más y que la ley marcial se imponga en primavera, que aprieta la estorga un poco en primavera, y que sea ley marcial y tercera guerra mundial seguido. La tercera guerra mundial empieza hacia el verano, ¿no? hacia finales de primavera, o sea, el mes de junio, casi principios de verano, que es como normalmente, es como yo he dicho que normalmente siempre empiezan las guerras, sobre todo las guerras importantes como las guerras mundiales, siempre empiezan las guerras mundiales generalmente siempre empiezan sobre el verano, por el tema del terreno más bien, ¿no? Entre primavera, finales de primavera, principio de verano, por ahí más o menos. O, o también podría ser que fuera ya todo junto, que empezaran ya la guerra directamente, que a lo mejor tuviera algo que ver Europa, porque en Europa necesitan imponer el Cuarto Reich sí o sí. Entonces, claro, a lo mejor hay una serie de informaciones que ellos han visto, que están circulando, y dicen, vamos a relajar un poco, porque de repente se toman estas relajaciones, ¿no? Pues por la sencilla razón que la élite ve que la gente ya sabe mucho y temen que la gente, o sea, la élite teme que la gente sepa demasiado, despierten demasiado, porque ya veían que empezaban a despertar demasiado, aunque las protestas y todo eso ellos pueden repelerlo luego imponiendo la ley marcial, ¿no? Incluso pueden infiltrar ellos mismos grupos de violentos para que creen altercados para justificar eso. Pero claro, como todo esto ya veían que la gente lo sabía y nos interesa que despierte demasiado, que lo sepan, porque entonces les interesa dejar un poco en evidencia a los que difunden esta información para decir que son bulos, ¿no? que son negacionistas antisistema, que difunden bulos, que difunden teorías de conspiración para asustar a la gente, para que la gente deje de confiar en los gobiernos. Entonces quieren dejar un poco en evidencia esto. Entonces lo que hacen es cambiar, no es que cambie exactamente los planes, sobre todo los planes dentro del plan anglosajón, dentro del plan mundial este sigue siendo el mismo porque ya lo han puesto en marcha. Y porque yo desde un principio dije que esto ya no lo van a parar, tienen solamente una huida hacia adelante. La huida es hacia adelante, van a seguir adelante y que usarán las armas si es necesario para imponerlo. Y mirarán de imponerlo por consenso, porque ya lo dicen, el nuevo orden mundial será impuesto sí o sí, o por consenso o por imposición, ¿no? No sé, por consenso no sé si se refería así, por consenso o por las armas, por la fuerza, ¿no? Entonces, ellos lo van a imponer una vez ya esté puesto en marcha el último plan definitivo, que es este, de la misión anglosajona, pues ellos ya lo van a poner ya sí o sí. Esto lo van a imponer sí o sí, pero... Espera, me están contestando ya. Vale, están contestando por aquí. A ver, un momento, vale. El tema
El tema es así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretenden con esto? Bueno, pues lo que se pretende principalmente con todo esto es dejarlo un poco en evidencia, o sea, que quede como bulos más bien, que como noticias que van dirigidas a asustar a la gente para que la gente desconfíe en los gobiernos, pues todo esto. Entonces lo que hacen es modificar un poco, no lo cambian, pero van modificando un poco, van retrasando. Entonces dicen, durante el invierno han dicho que puede pasar esto, porque la gente está protestando, y vemos, pues entonces vamos a relajar a la gente, vamos a empezar o sea, hay países en Francia donde ya Macron ha dicho que hay que presionar a los no vacunados hasta el final, ¿no? Ya lo ha dicho bien claramente, pero en otros países ya van relajando la amenaza está clara, porque dicen que como no pueden, son muchos y no pueden meterlos en la cárcel, porque él mismo ya ha dicho que si podría los metería en la cárcel, porque ya sabemos que él es un Illuminati, es uno de los principales de la élite, muy amigo de los americanos también. Ya lo dijo, pero que, o sea, ya insinuó claramente que de hecho ya en muchos sitios ya están construyendo estos campos de concentración, ¿no? Bueno, los gulags estos ya están transportando ladrillos ya para construir en muchos sitios. En Canadá ya los tenían preparados y en Estados Unidos obviamente también, que luego hablaremos ya un poco más de esto. Entonces, en principio, como había muchos rumores de ley marcial y todo esto, pues están bajando un poco el tono, ¿no? Pues es por eso por lo que a veces hablamos en clave o invertimos las sílabas, y a veces también me habréis oído que en algunas frases hablo tan rápido que casi ni se me entiende. Tienes que estar muy atento para entenderme, precisamente para eso, para que no me capte el algoritmo, ¿no? Y por eso a veces hablo muy rápido. O voy cambiando, por eso son los trucos, porque ya sabes que estamos muy controlados a los que estamos informando de esto, porque no quieren que se informe de este tema, ¿sabes? Porque es un tema muy tabú. Entonces, al principio lo que hacen, ¿qué hacen exactamente? Entonces, relajan porque, claro, esto es como el cuento de la rana, pues como la meme o la teoría esta de la rana, o sea, la forma de imponer la dictadura es un ejemplo. El ejemplo este de la rana de que la hierven, que la van hirviendo poco a poco, ¿no? La ponen en agua templada, que donde está más o menos bien, luego van subiendo la temperatura. O, por ejemplo, el pez que una vez lo tienes cazado, vas aflojando del sedal, luego tiras otra vez, vas aflojando, es un tira y afloja. Entonces, cuando ven que la cosa va a ebullir demasiado y luego también contemplan la información, porque ahora, porque ellos necesitan ir rápido, porque antes de 2030 tienen que tenerlo hecho todo, ¿no? Entonces están pisando el acelerador, pero van aflojando, no es un apretar constantemente, sino que van apretando y aflojando, no pueden estar apretando constantemente, entonces es un tira y afloja, apretan un poco, luego aflojan. Entonces lo que está haciendo, según ellos vean también las noticias que van circulando y todo esto, que pues entonces ellos ya ven por dónde van los tiros. Entonces, claro, a medida que la gente va viendo más cosas y se va dando más cuenta y dice, a ver si estos tenían razón, pues entonces ellos aflojan un poco, van modificando un poco. Por eso es por lo que yo espero un tiempo, voy informando de vez en cuando, porque pueden haber modificaciones en los planes, porque las fechas exactas no hay para nada. Y entonces van aflojando un poco y a lo mejor dice, bueno, pues ahora vamos a relajar un poco, aunque han subido muchos casos, porque ahora en invierno como que empiezan ya los contagios y todo eso, que lo que dijimos que en invierno iban a empezar a haber casos y entonces apretarían un poco la tuerca, ¿no? Dice, vamos a aflojar ahora un poco, porque la gente está muy en ebullición y de momento, si nosotros usamos la fuerza, entonces sería corroborar lo que han dicho los negacionistas, ¿no? Que vamos a imponer un estado de excepción y lo vamos a hacer por la fuerza. Entonces, como ya saben que nosotros conocemos los planes, pues aflojan un poco. Pero la imposición va a venir igualmente. Entonces es muy posible que sí, que a lo mejor ya la pandemia deje de tener tanto repercusión, porque luego ya van a ir a la guerra. A lo mejor puede ser que se salten un paso y vayan ya directamente a la guerra. Por el principio yo del tema de esto de las guerras, antes de que empezaran las protestas serias, porque esto lo dije ya cuando hubieron las primeras protestas, que por cierto esas eran todas subvencionadas, eran todas organizadas las primeras, por eso luego ya no soy yo nada más. Que salta en uno de mis vídeos anteriores, que el vídeo, o sea, que titula El tiranovirus traerá guerra civil mundial. O sea, que van a haber guerras civiles a nivel mundial, en la ley marcial y todo esto. Eso yo ya lo dije mucho antes, fue uno de los primeros en decirlo, antes de que empezaran ya a decirlo otros. Por la información que nosotros tenemos y por los infiltrados que tenemos y todo esto, ¿no? Entonces yo ya lo dije desde un principio que eso podía llegar a eso, porque ellos van a ir hasta el final. Pero que como ya ahora las protestas se han empezado y en teoría
tenían que empezar, según la agenda, han de empezar ahora, porque ya llevan incluso algunos meses de retraso. En teoría ahora el invierno tendrían que haberlo cerrado porque ya empezó por China, luego Holanda fue porque no tuvieron más remedio que hacerlo porque ya habían protestas muy violentas, pero ya no han seguido el ejemplo de los demás países, aunque ya en Italia ya dicen que lo van a hacer ya legalmente obligatorio con la fuerza de la ley, y ahí si hay mucha rebelión es muy posible que se imponga incluso la ley marcial. De momento no sé si hay ya un estado de excepción o algo así, ¿no? No sé si se han puesto cuarentena, me parece que no, pero se han puesto muy estrictos. Italia y Francia son dos países que se han puesto más estrictos. Incluso están dispuestos a enviar a los militares contra la población civil, porque Macron ya lo dijo, que es muy capaz. Ha amenazado varias veces, pero de momento no lo ha hecho. Ha dicho de soltar a los militares porque dice que no va a echar marcha atrás en esta decisión. O sea, ya van a lanzar a los militares ya para matar a la gente, ¿no? Cuando sea necesario. Pero claro, como ya saben que mucha gente lo sabe, pues han rebajado un poco. Entonces ahora dicen, bueno, ahora vamos a hacer, al principio vamos a decir que el remedio no funciona, vamos a decir que está funcionando un poco más y que a pesar de que hay gente ingresada no es para tanto. Y vamos a empezar a rebajar un poco el tema. Es lo que he dicho. Entonces aquí hay también una serie de noticias. Por cierto, una noticia que me han enviado por Telegram, que también la publica aquí en Twitter, porque también está aquí en Twitter. También ha salido por aquí, dice: Alemania no descarta el cierre de Telegram si no pone coto a los bulos de los antivacunas. Que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que que debido a las informaciones que están... las empresas, todas las empresas de internet, tanto Facebook como Facebook y WhatsApp de momento ya están cogidas porque la mensajería WhatsApp se la propia Facebook y Facebook está muy unida al gobierno de Estados Unidos. Pero hay aún algunas como Twitter que aún todavía se resisten, que precisamente ya están recibiendo amenazas del gobierno federal, tanto del gobierno federal de Estados Unidos como del gobierno federal alemán, porque ya sabemos que anglosajones y alemanes, los gobiernos están muy unidos. Ya han recibido amenazas de estos gobiernos diciendo que las pueden cerrar, las pueden sancionar, hacerles pagar multa o además cerrarlas. Y no solamente ya en Alemania, no solamente podrían cerrarlas en Alemania, sino que Alemania, como es el segundo país con más peso dentro de la Unión Europea, podría influir para que cerraran en toda la Unión Europea estas aplicaciones o redes sociales que no cumplan con la norma de moderación, ¿no? Con respecto a lo que ellos consideran noticias falsas o bulos. Por eso es cuestión de tiempo de que también en BitChute, porque este vídeo se va a subir tanto a YouTube como a BitChute, es cuestión de tiempo que en BitChute o Odisea, que también ha recibido algunas amenazas, y otras redes sociales que están libres de censura de momento, tengan que empezar a apretar un poco, a reforzar un poco sus normas de moderación de contenido, ¿no? Porque hasta ahora hay muchas redes sociales, hay muchas plataformas alternativas a YouTube que se han creado, que las normas de moderación de contenido son más light, solamente está prohibido publicar cosas pornográficas o violentas o de incitación al odio, pero temas de lo que los gobiernos consideran bulos, noticias falsas o teorías de conspiración, pues eso de momento no limitan la libertad de expresión, ¿sabes? Porque consideran que eso sería cortar la libertad de expresión. Y entonces están recibiendo duras amenazas por parte de los gobiernos ya para que se hagan gobiernos y grandes corporaciones de estas. Alemania podía cerrar Telegram si el servicio de mensajería popular entre los grupos de extrema derecha y las personas que se oponen a las restricciones relacionadas con la pandemia siguen violando la ley alemana, dijo la ministra del Interior Nancy Faeser en declaraciones publicadas el miércoles. No podemos descartar esto, dijo al semanario de Die Zeit. Un cierre sería grave y claramente un último recurso. Primero hay que agotar todas las demás opciones. Asimismo añadió que Alemania está discutiendo con sus socios de la Unión Europea cómo regular Telegram. El servicio de mensajería podría estar violando la ley alemana. Las tres derechas de personas antivacunas han encontrado un sitio perfecto de plataforma de mensajería Telegram que funciona ahora como caldo de cultivo para bulos, odios y amenazas. La legislación alemana obliga a las compañías a vigilar el contenido de sus plataformas, limitando discursos de odio, que pueden ser las amenazas de muerte. El mundo Telegram. O sea, discursos de odio y también lo que ellos consideran bulos, ¿no? Todo tipo de noticias que ellos consideren que pueden ser bulos, pero claro, eso, ellos dicen teorías de conspiración, pero según qué teorías de conspiración, claro, depende de teorías de conspiración. Teorías de conspiración, todo aquello que cree altercado político que puede incitar a la gente a desobedecer y cosas así, que eso tal como ponen ya las normas de Facebook y de YouTube, que también te lo dicen claramente, ¿no? O sea, porque hay cosas que, por ejemplo, no se consideran desinformación política
Y a lo mejor hay muchas otras teorías de conspiración, hay mucha otra gente por ahí o que ganes de teoría de conspiración que dicen muchas más tonterías y a esos no les dicen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es una cosa que como que también se puede usar para desviar la atención y que está más o menos bien aceptado, ¿no? Pues son cosas muy ridículas y entonces eso lo aceptan más. Lo que no aceptan son cosas que pueden ser más creíbles o porque además incluso puede ser verdad, que de hecho lo es, y que por ejemplo ponen en riesgo que la gente, en riesgo del poder político, ¿no? que pueda hacer que pueda crear rebeliones, manifestaciones o que se use para convocar manifestaciones, etcétera. Se refieren a todo esto. Precisamente hay países que lo persiguen ya con cárcel. También Washington internará en campos de concentración a los que no se inoculen, ¿no? A través de... ¿ves? Aquí, esta es otra noticia, la noticia que decíamos antes. Por cierto, como ya veis, es un enlace que está restringido, pero puedes ir igualmente. Puedes continuar a ir, ¿no? ¿Ves? Twitter lo que hace es que de momento aún no censura, pero sí que hay algunos que han sido bloqueados porque había uno de posible ley marcial en Australia que no te lo dejaba publicar, que ya está bloqueado, pero algunos aún no, hay algunos que aún te los deja publicar, pero te advierte igualmente de que es un enlace que puede causar, por ejemplo, enlaces maliciosos que podrían servir para la información personal, enlaces que sirven de spam para engañar a personas, obstaculizar su experiencia, contenido violento o engañoso que puede ocasionar perjuicios reales. Contenido engañoso se refiere a que puede ser noticias falsas, ¿no? O noticias que pueden causar daños a nivel sociopolítico, ¿no? Es esto, aquí ya te advierte, pero puedes continuar y puedes verlo igualmente. De momento todavía te dejan entrar, ¿eh? En Washington, por ciento, tal como ya comentamos en aquel vídeo que subimos a Bichuta, aquí no lo subí, pero dejé el enlace, que era sobre los planes de Estados Unidos. Los campos FEMA estos ya llevan tiempo existiendo y ya estaban, ¿ves? También Washington internará en campos de concentración a los que no se cunen, ¿no? A los que no, ya sabemos. A los que no estén cunabados se les va a internar en campos, bueno, los llaman campos de aislamiento, pero son campos son gulags, ¿no? Digamos así. El Estado de Washington ha presentado un nuevo proyecto de ley para detener en campos de internamiento a los que no se quieran cunabar. La norma se aplicará a toda la población a partir de los 5 años de edad y los encargados de su ejecución no son policías, jueces ni fiscales, sino sanitarios a su entera discreción. La burocracia sanitaria se reconvierte en uno de los aparatos represivos del Estado y podrá, bueno, ahí en Estados Unidos y en China en estos sitios es normal esto, y podrá emitir órdenes de detención de emergencia de las personas o grupos de personas con fines de aislamiento o cuarentena. Los sanitarios pueden pedir a la policía que les ayuden a capturar, o sea, se podrá pedir ayuda a los policías o militares para capturar a gente no cunabada, ¿no? Y además tendrán la condición de agentes de la autoridad para hacer cumplir inmediatamente las órdenes emitidas para detener y encarcelar a quienes estimen necesario por el bien de la salud pública. La orden de detención de emergencia legaliza el aislamiento y la detención de los que no se sometan voluntariamente a las inyecciones durante un periodo no superior a 10 días. Sin embargo, un juez puede prorrogar la cuarentena forzosa por un periodo no superior a 30 días si la persona o familia aislada persiste en rechazar la vacunación. El miércoles el Consejo de Salud del Estado de Washington celebrará una reunión pública virtual para debatir la aplicación de la nueva norma. El miércoles de la semana pasada el gobernador del estado, Jay Inslee, que aparece en la foto de portada, lanzó nuevas amenazas a los no cunabados en estilo de gobierno que junto a los insultos y chantajes se ha convertido en una norma política habitual durante la pandemia. Inslee está comentando un equipo de respuesta para gestionar las instalaciones del campo de internamiento de los consultores del equipo de entre 3.000. Claro, esto es una web que es oficial pero que no se considera oficial. Bueno, no es estatal esta. Entonces, según qué noticias, hay algunos de estos sitios que en Twitter o en Facebook están bloqueados. En Facebook supongo que ya está totalmente bloqueado, no sé. En Twitter simplemente lo que hace es bloquear el contenido y avisarte, y a veces cuando ya es un contenido totalmente bloqueado, o sea, te dificulta un poco la publicación y luego te advierte, ¿no? Cuando vas a clicar en el enlace te advierte que puede ser noticia engañosa. Pero también hay algunos que ya están completamente bloqueados y no te los deja publicar. O sea, en Twitter no, en vez de eliminar y penalizarte, si no te denuncian, de momento no te dicen nada. Algunos, aunque me parece que ya empiezan a penalizar, ¿no? Porque te dijeron que a partir de enero Twitter ya había cambiado de dueño y cambiaba las normas porque ya han recibido presión para que
Twitter aún todavía es un sitio donde se puede seguir hablando, porque no han activado ciertos algoritmos, pero bueno, pero que de momento están recibiendo ya muchas presiones y ya empiezan a controlar ya un poco el contenido. Pero aún todavía se puede publicar libremente o no. En Facebook ya no tanto, por eso el Facebook no lo usamos mucho para esto. Una cosa muy importante en nuestro canal de BitChute, el pacto reptiliano nazi, esto porque solamente lo puedo subir ahí, que es en 2 partes, un documental en 2 partes donde habla muy bien el pacto reptiliano nazi contra la humanidad, habla muy bien de los preparativos de cómo se está actuando desde el principio de los tiempos hasta ahora para dominar a la humanidad. China construye cientos de campos de confinamiento, la élite quiere que los demás países sigan su ejemplo. Esto es China construyendo ya los campos. Sí. Luego una tienda también llega la primera tienda para covidianos, o sea, una tienda para comprar artículos sobre la pandemia. Esto no sé dónde me lo pasaron, no recuerdo ahora dónde. Luego aquí localizado presunto zombie infectado por Omicron, o sea, se han visto a veces personas con comportamiento raro. Esto yo por mí que puede ser una de esas drogas o la droga esa zombie que dicen, aunque esa te pone mucho más agresivo y violento, no te pone así, o alguna otra droga de estas así tipo zombie, ¿no? Hay drogas que hacen ciertos efectos, yo diría que están los efectos de algún tipo de fármaco o droga que hace ese efecto. Y aquí diseñan los primeros cajeros en Estados Unidos que solo te permitirá sacar dinero si demuestras que estás cunavado. En la universidad, al parecer fueron hechos en Homsun, ¿ves? Pero parecen construidos como para Wuhan en China. Está hecho en Estados Unidos, pero es como si hubiese sido hecho en China, ¿no? Porque China también utiliza mucho técnicas de control. Tenemos un lector de identificación que, asumo, es para tarjetas de vacunación, ¿ves? Aquí tenemos un lector para leer microchips posiblemente. Pues ya sabes que ya empiezan o sea, además del microchip del móvil o del código QR o lo que sea, pues ya empiezan a implantar también chips bajo la piel con la excusa de que esto se puede falsificar, ¿no? De momento son voluntarios, pero ya los van a imponer obligatorios dentro de poco. Porque esto viene con lo del plan este de la enfermedad, ¿no? Que es Claro, porque la gente lo acepta más por miedo a la enfermedad, por el tema de control, y luego ya forzarán al resto a aceptarlo cuando hagan desaparecer el dinero físico y ya lo incluyan todo ahí. Pero ahí poco a poco irán incluyendo más datos y con las cosas que se puede falsificar poco a poco irán obligando a que la gente lo tenga en un microchip bajo la piel. Y ya están en Estados Unidos, ya han diseñado los primeros cajeros automáticos. En Argentina ya no dejan sacar dinero si tú no presentas los papeles conforme tú tienes eso. Porque China ya sabemos que es un gobierno muy controlado también por la élite anglosajona. Hay algunos países latinoamericanos que están ya controlados por el cabal. Entonces ahí no te dejan ya hacer nada si no estás cunavado, ¿no? En Estados Unidos ya los están haciendo estos cajeros. Ahí ya directamente, ya el cajero se ve que ahí ya no te acepta, se ve que ya pues, son unos cajeros adaptados. O hay un vigilante en la puerta que no te deja pasar, no te deja sacar dinero si no estás cunavado en Argentina. Y aquí últimamente se ha dado, pese a que hay, por ejemplo, ¿cómo diría yo esto? Pese a que el objetivo final es que, porque tanto en el metro, ya los taquilleros ya no venden los billetes, tienes que ir a la máquina, tanto en el metro como los bancos, a pesar que desde que se inició la década de 2000 han estado presionando mucho para que la gente use los cajeros, incluso te penalizan con una comisión si vas a sacar dinero en ventanilla, porque no quieren que se realicen colas, quieren que todo el mundo se acostumbre a usar los cajeros. Ahora, curiosamente, de repente, se ha dado la noticia que en muchos puntos de España, sobre todo aquí en Cataluña, en varios diversos puntos, están desapareciendo los cajeros, están retirando los cajeros, cuando precisamente es todo lo contrario, que a ellos lo que les interesa es que tú vayas al cajero, no que vayas a la taquilla, ¿no? Porque cada vez por eso adaptaron los cajeros para que pudieran hacer varias funciones más y que se pudiera sacar mucha más cantidad de dinero, para que no pudieras tener la excusa de decir, no, es que el cajero solo me permite sacar hasta 500, ¿no? Pues eso ya lo adaptaron para que pudieras sacar más dinero y para que pudieras hacer cientos de operaciones, para que no vayas a molestar a la caja, al cajero, al taquillero, por cualquier chorrada, ¿no? Para que no se organicen colas, con la excusa de que no se organicen colas. Pero lo que quiere es que la gente se vaya acostumbrada a usar máquinas porque lo quieren todo digitalizado. Ese es el verdadero objetivo de todo esto que estamos viendo. Que cada vez permiten usar menos las taquillas físicas, quieren que todo el mundo use máquinas. Entonces, claro, si el objetivo es que todo el mundo use los cajeros, si el objetivo es que, por ejemplo, todo el mundo use los cajeros y todo esto, entonces el poder de los cajeros, muy fácil. Aquí parece que igual lo que estarían preparando
para aquí, para todos los países, sería un cajero que le da certificado cartilla de salud, o sea, el certificado apartheid, le darían un chip para saber si tú llevas eso o no llevas eso. Y si llevas eso te permiten sacar dinero y si no te lo permiten. Tu cuenta quedaría automáticamente bloqueada. Es una especie a lo que vimos, al meme ese que vimos del cajero que te bloquea automáticamente. No te pusiste la dosis de la siguiente vacuna o no cumpliste ciertos requisitos, o sea, lo que sea, ¿no? Luego aquí vemos esto, me parece me lo enviaron, si es de Chile o donde es. Te lo enviaron que parece, no sé si es por tema de pruebas o por tema de vacunación forzosa, no sé, una cosa así. O sea que ya empiezan a enviar a los militares y policías a la fuerza a punta de pistola, te pegan una paliza y te inoculan a la fuerza, ¿no? Te llevan a la fuerza al sitio a donde hay a cuarentena o a donde sea, o en un sitio de aislamiento. Supongo que sería eso, no sé. Te pegan una paliza, te apuntan con el arma y te llevan, o sea, derriban la puerta, te apuntan un arma y te llevan a la fuerza. A punta de pistola y si te resistes te pegan una paliza. Te llevan preso. Entonces supongo que en Chile también se han puesto muy duros con las normas covidianas. Entonces puede ir por ahí el tema. No sabemos si es una vacunación forzosa o si es, por ejemplo, para aislamiento. Pues esto es lo que me entregaron a mí. Luego aquí tenemos la portada de Times. Esto es lo que hemos estado hablando de antes, de la posible ley marcial. Aquí de entrada es como que ya nos están amenazando, ¿no? Times, porque claro, hay una que me parece que de los Ronchil, que creo que es, o no sé, esta, no, de esa que hemos comentado varias veces, que alguna vez hemos hecho interpretar de sus portadas, que se llama The Economist, el economista, que me parece que esa es de los Rockefeller y esta es de los Ronchil, o al revés, no sé. No, me parece que esta es de los Ronchil, la de Times. Bueno, son de la gente que controla la economía, ¿no? Y entonces muchas veces en sus portadas ponen cosas con la excusa que se ponen cosas relacionadas con las crisis actuales y todo esto. Se hacen memes y cosas en la carátula, se suelen poner memes o cosas relacionadas con las crisis actuales que estamos viendo. Pues alguna vez en esas portadas, con la excusa que es un meme, pues te suelen decir algo. A lo mejor con la excusa de que es un meme, pero a lo mejor te pueden poner... Te pueden poner, por ejemplo, una cosa que ellos puede ser que estén planeando hacer o algo así, ¿no? Por decirte algo. Puede ser alguna cosa de estas. Entonces aquí curiosamente en la Times, porque la Times también hace lo mismo que la de The Economist, a veces también te pone cosas que del peligro de lo que puede pasar, que puede ser un meme, puede ser algo que a lo mejor hay que tomárselo en serio, ¿no? Te pone aquí como una amenaza, ¿no? Que por cierto hace poco salió la noticia que estaban preparando las fuerzas de la ONU, no sé de la OTAN, no, de la ONU, que era de la ONU, de la Unión Europea, una fuerza especial de la Unión Europea antipandemia, ¿no? Que eran unas fuerzas policiales paramilitares que entrarían en función en caso de ley marcial, ¿no? Para contener, en el caso de que la cosa se complicara. Y curiosamente al poco tiempo sale la revista Times y en la portada te ponen esto, ¿no? Equipo de respuesta a COVID, ¿no? COVID Response Team. Pues es una revista anglosajona, pues de los Rockefeller o de los Rothschild. Y con la bandera de la ONU aquí en el hombro, ¿no? Que es como un equipo de como que ya de entrada ya nos están amenazando, ¿no? Como que están amenazando a los que no resistimos a cumplir las normas, a los que no creemos en esto. Es como ya una amenaza, como diciendo que vamos a imponer la ley marcial, ¿no? Vamos a crear la fuerza, vamos a crear una fuerza de antipandemia armada y vamos a arrestar a todos aquellos que no cumplan la norma, ¿no? Como una declaración de guerra, es como que están amenazando ya en la guerra, ¿no? En la ley marcial, en derogar los derechos y empezar a pegar tiros a la población civil. Eso es como una especie de amenaza. Aquí no, lo que comentábamos antes, que esto de momento a lo mejor lo retrasan y no lo harán aún, pero ya veremos a ver más adelante lo que pasa. En algunos países es posible que sí que se aplique, se complica más la cosa. La intención de ellos es también porque ellos ya saben que la gente va a salir a protestar a la larga. Aparte que entre ellos también, si a ellos les interesa, también entre las manifestaciones también pueden introducir ellos a los violentos, a los que provoquen los altercados para justificar la ley marcial. Ellos ya saben que a la larga van a tener que intervenir por la fuerza, ¿no? Porque a todo el mundo no van a poner someter. De hecho ya están hablando que ya en la última reunión de Davos que hubo, ya hubo una serie de criterios en los que dieron una serie de enfoques que dicen que aunque aún todavía queda una resistencia, aunque son una minoría, son muchos millones aún todavía, y que hay que buscar la forma de derogar totalmente los derechos y ir ya directamente a por ellos, ¿no?
Ya, o sea, que querían ya meter en la cárcel a todos aquellos que disidan, a los disidentes. Que ya ha llegado la hora de ir a por los disidentes y meterlos en la cárcel. Que había que ponerse ya duros este año. Que de hecho este año ya tiene intención de ponerse duros. Pero a lo mejor lo mismo, la situación cambia y a lo mejor hacen otra cosa. Y no hacen eso y a lo mejor empezamos... Yo lo que tengo la noticia es que ya todo esto se acaba y que ya hacia el verano así más o menos ya tienen preparada la guerra mundial. Por cierto, ahora hablamos de lo que está pasando en Kazajistán. Aquí tenemos los castigos que se imponen en China a quienes no cumplen las normas de cuarentena. ¿Ves? El Pentágono desarrolla partículas invisibles para controlar tu cerebro. ¿Sí? Esto es lo que he comentado antes, que lo pueden usar como arma de guerra. Pueden tirarlo en el aire o en cualquier otro lugar. Estas son las armas microondas, esto, ¿no? Lo que hablábamos, que por cierto nos han pasado ya muchos vídeos sobre el tema este de las armas microondas. Que ya se están usando para manifestaciones, que nos han mostrado vídeos de gente cómo se desfría el cerebro y sangran y mueren, ¿no? Les sale humo de la cabeza, de la nariz, porque puedes disparar a un cierto grupo de personas con las armas microondas estas, puedes disparar a un cierto grupo de personas. Puedes disparar a un cierto grupo de personas o a una persona en concreto, puedes apuntar a una persona o a varias personas a la cabeza y freírles el cerebro a distancia también, ¿no? Te puedes poner un aislamiento también para que no te toquen. Pero tú estás ahí y luego de repente empiezas a sentir como que te fríes por dentro y entonces tienes que salir, ¿no? Esas son las armas microondas, de las que ya hablábamos hace tiempo, que ya hay gobiernos. Porque ese vídeo no sé si era de algún país árabe o de un país latino en el que sale... ¿Ves? Aquí tenemos uno de los efectos de las armas microondas. Estos son los efectos de las armas microondas que están usando, ¿no? Comienzan los implantes de microchip que rastrean la vacunación en Suecia. ¿Ves lo que hemos dicho? Los implantes de microchips para rastrear el tema de vacunación. Hoja de ruta COVID. Crear un problema, provocar una reacción terrorífica, imponer confinamiento, exagerar los casos, obligar al uso de máscaras faciales, imponer el rastreo a contactos, imponer sistemas de pasaporte sanitario. Aquí ya hemos llegado, despliegue de redes de microondas 5G. Es posible que las 5G lo estén camuflando, o sea, que las armas microondas las estén camuflando en algunas antenas, eso también lo hemos estudiado. Vacunaciones obligatorias de desaparición del efectivo, implantes de microchip RFID, llegada del totalitario nuevo orden mundial, ¿no? Estos son los procesos. Pero aquí ha salido la noticia esta vez. El gobierno eleva la desinformación a la categoría de amenaza para la seguridad del Estado, lo que hemos comentado antes, ¿no? Precisamente ahora mismo acaban de aprobar ya la ley esta de seguridad nacional, en la cual se incluirá el tema de la desinformación por las redes. Claro, lo que para ellos es desinformación, ¿no? O sea, que ya últimamente se va a considerar como delito, se va a empezar a considerar como delito y a perseguir a todo aquel que difunda bulos o teorías de conspiración que pongan en peligro, o sea, que sea una amenaza para el Estado porque pongan en peligro la confianza de los ciudadanos hacia el Estado. Eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Y en todos sitios se están aprobando leyes así, pese a que ahora es lo que hemos dicho, que esto es un tira y afloja solo. Eso es aflojar para luego volver a meter otra rueda de tuerca. Porque todos estos sitios hemos visto ya como tanto en Francia como en Alemania se están aprobando leyes similares. En Alemania y en Francia creo que la ley de seguridad global, no sé si tiene el mismo nombre o parecido, y aquí es la ley de seguridad nacional, ¿no? Pero que en Francia también están protestando contra esta ley. Porque claro, cuando todos los países adoptan una ley con nombres parecidos, pero es la misma ley prácticamente, que pueden declarar estado de excepción a la carta de forma más fácil sin que tenga que pasar por el Senado. ¿Qué significa esto? Que cuando aprueban la ley es porque tienen intención de usarla. Tenía intención de usarla este año, lo que igual a lo mejor la retrasan porque ven que la gente está ya empezando a ver claro, empezando a ver ya las piezas del puzzle que van encajando. Están empezando a atar cabos y entonces necesitan disimular un poco y por eso hacen el tira y afloja. Por eso de momento todavía parece que no quieren apretar mucho. Y luego también tenemos el tema de... Luego por otro lado ahí también tenemos el tema de lo que está pasando en Kazajistán, que tal como hemos dicho antes. El objetivo es acorralar, aparte de acorralarnos a los que no cumplimos con las normas en toda Europa, luego también es acorralar a países que tampoco cumplen con las normas, como es el caso de
de países de antiguas repúblicas soviéticas y sobre todo Rusia y China, ¿no? Que no cumplen del todo con... Aunque también son elitistas, también son parte de la élite en cierto modo, pero se desvían un poco de los planes, tienen otros objetivos y no están cumpliendo dentro de lo que digamos que es el nuevo orden mundial anglosajón. Entonces se trata de perseguir un poco también a estos países, ¿no? Aquí, entonces el tema de Kazajistán es simplemente porque el objetivo también es ir a por Bielorrusia, porque Bielorrusia ya sabemos que no aceptó las normas de la élite con respecto a este tema que estamos sufriendo. Y entonces por eso quieren matar al presidente de Lukashenko de Bielorrusia. Luego también el tema de Ucrania. En Ucrania, ¿qué pasó en Ucrania? Si nosotros analizamos un poco para saber lo que está pasando en Kazajistán, porque en Kazajistán no eran las protestas, no eran protestas por el pasaporte COVID, no, o sea, no era por el tema de las restricciones ni nada de esto. Las protestas eran por el tema de la subida de los precios de hidrocarburo, que con la crisis energética ya sabemos que el precio del petróleo está por las nubes, que por mucha producción que aumenten para aumentar los inventarios no pueden bajarlos, van a seguir disparados. Y entonces ahí vino por el tema del hidrocarburo o algo así, no sé. Vino por este tema, ¿no? Vino por el tema este de los hidrocarburos. Pues entonces pero claro, ahí son protestas violentas que ya se ve claramente que son organizadas, ¿no? O sea, si hacemos un poco de memoria, ¿qué pasó en Ucrania en el 2014? Porque en Kazajistán, no olvidemos que Kazajistán creo que es también una posible antigua república soviética, igual como lo fue Ucrania, porque Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. Nos acordamos que lo de Chernobyl pasó justamente allí en Ucrania, la República Soviética, y Kazajistán también es otra república soviética, por lo tanto tiene un gobierno procomunista o prorruso, ¿no? A lo mejor un comunismo más moderado que el de antes, pero que es más proclive a los intereses de Putin. Y Putin no le interesa tener a la OTAN o tener países controlados por fuerzas políticas títeres de Estados Unidos en la zona rodeando, en la antigua República Soviética rodeándole. Entonces aquí, ¿de qué se trata exactamente todo esto que está pasando? Pues en principio, el tema de Kazajistán es lo mismo como lo de Bielorrusia, que por eso ahora Rusia acaban de enviar tropas de pacificación para tratar de acabar con todo este problema, porque saben que esto está provocado, que saben ya perfectamente dónde viene esto, ¿no? Entonces son cosas, porque son protestas, cosas que se producen, que vienen producidas desde el exterior. Porque ¿qué pasó en Ucrania exactamente en 2014? ¿Qué pasó exactamente en Ucrania? En Ucrania también hubieron protestas violentas, altercados, que incluso iban a declarar estado de excepción y todo, como han hecho ahora en Kazajistán, que incluso han ordenado disparar a matar, porque saben que las protestas, se ha declarado estado de excepción y se ha ordenado a disparar a matar, pero saben que las protestas estas son incluso grupos paramilitares que les dejan ahí las armas para que las cojan. Porque ya hay vídeos que nos pasan en los que se ve claramente cómo están dejando ahí las armas para que los grupos rebeldes las cojan y empiecen a armarse para armar una guerra civil para derrocar al gobierno. O sea, no son protestas civiles normales, violentas, sino que son protestas muy violentas, subvencionadas, que incluso les entregan armas y todo, con intención de derrocar al gobierno. Y en Ucrania pasó exactamente lo mismo en el 2014. Hubo una serie de protestas que derrocaron al gobierno procomunista que había, o prorruso. ¿Y qué pasó? Que luego pusieron un gobierno nacionalsocialista encubierto, ¿no? Que se hacen llamar socialdemócratas, pero en realidad son nacionalsocialistas, ¿no? Un gobierno nazi, digamos. Y eso es lo que Putin no está dispuesto a tolerar, que empieza a estar rodeado por gobiernos títeres de Estados Unidos o gobiernos neonazis. Y aquí parece que el objetivo sería otro, derrocar también este gobierno para tratar, con la excusa esta, vamos a usar esta excusa como protesta, y tratar de instaurar un gobierno pro-yanqui o otro gobierno neonazi como el que hay en Ucrania, ¿no? Que también está apoyado por la OTAN. Porque como ya sabemos, los nazis llegaron a un acuerdo, porque la dictadura nazi es de la élite también, llegaron a un acuerdo con los anglosajones para seguir trabajando de forma encubierta para luego instaurar el Cuarto Reich. Eso lo sabemos, es información confidencial. Puede ser que hayáis oído esta información por otros canales, o sea, por otras vías, porque a lo mejor un poco más distorsionada, porque eso va corriendo por ahí. Pero nosotros tenemos también esta información de hace tiempo que hay como un pacto precisamente para eso, para seguir adelante con el plan. Y entonces aquí de lo que se trataría es de tener ocupadas por la vía a través de la guerra encubierta,
No militarmente, porque militarmente ya saben que Rusia daría una respuesta, pero estos países tienen pactos con Rusia para ser protegidos cuando hay guerra. Entonces lo hacen por esa vía, con presiones encubiertas. Que lógicamente, como esto es una guerra, si no lo consiguen hay peligro de que se lleguen al enfrentamiento directo, si no lo consiguen por esa vía. Pero están intentando mirar, como ya hemos dicho, en todas las guerras mundiales, antes de, sobre todo ahora que hay armas nucleares, antes de recurrir a eso, se mira de agotar todas las vías de la guerra híbrida, ¿no? Todas las vías de la guerra encubierta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues tratar de derrocar al gobierno a través de protestas internas orquestadas desde el externo. Para que haya todo esto, ¿no? Orquestas internas o sea, se hace orquestado desde el externo. Entonces se hacen ahí manifestaciones y todo, pero violentas, con armas, para derrocar al gobierno y tratar de imponer hacer lo mismo que hicieron en Ucrania. Para tener bajo su poder, como no pueden llevar la OTAN aún a esas antiguas repúblicas, a esos países cercanos a las fronteras con Rusia, antes tienen que transformarlos para ponerse en la OTAN, pues entonces lo que hacen es poner gobiernos títeres. Y poder desplegar así tropas de OTAN y tener acorralada así a Rusia, ¿no? O tener acorralada a Rusia con los propios ejércitos de esos países. Porque claro, no es lo mismo tener ahí un gobierno prorruso que vaya a favor de su país que tener un gobierno enemigo que le pueda amenazar en sus fronteras, que el títere de los Estados Unidos. De eso mismo de lo que se trata precisamente, que tener títeres de la OTAN y Estados Unidos alrededor para acorralar a Rusia. Porque cuando menos aliados tengan esa zona, más acorralada estará, porque Rusia es un país muy grande, casi el doble de grande que China. China es más o menos del tamaño de Estados Unidos, Rusia es mucho más grande, incluye la zona de Siberia también. Entonces, si las antiguas repúblicas siguen siendo, aunque la Unión Soviética ya no exista oficialmente, pero extraoficialmente es como si se continuara existiendo, porque siguen habiendo antiguas repúblicas soviéticas que aunque ahora son independientes, siguen protegiendo a Rusia, siguen habiendo esos pactos, pues entonces Rusia es muy fuerte, pero si la acorralas, entonces ya evitas que Rusia se extienda, ¿no? Que Rusia extienda su hegemonía contra el nuevo orden mundial. Es precisamente esa la estrategia que se está llevando a cabo. Porque incluso aquí podemos ya ver claramente el tema. Vamos a ver. Ponemos las noticias que vienen de aquí. Los tanques apagan la revuelta en Kazajistán. ¿Ves? Aquí ya sale que los tanques ya han conseguido aplastar la revuelta. En Irán también les han intentado organizar 2 o 3 revueltas y el gobierno las ha aplastado, ¿no? Claro. Ahí el tema era por el tema del gas, usaron eso como excusa porque ahí no hay restricciones COVID. Pues ya sabemos que en todos los países, a pesar de que en China empezó la pandemia, en China son muy duros con las medidas de restricciones y todo esto, pues sabemos que es un comunismo muy capitalista y muy tiránico, muy estricto. Ahí igualmente, todo lo que son, sobre todo zonas de Rusia y todo eso, aunque también han sido un poco estrictos, ahí no, en muchos otros países hay unos que ni siquiera se han impuesto, como es el caso de Bielorrusia, que dicen que esto es una tontería y no se han impuesto. O sea, ni siquiera tienen medidas. Estas medidas están más sobre todo en países occidentales y en muchos países latinoamericanos que están controlados por la élite. Si vemos ahí no hay tema de esto, no hay apenas restricciones. Hubieron algunas en su momento, pero no. En muchos otros países ni siquiera lo ha sabido desde el principio, como es el caso de Bielorrusia, ¿no? Entonces ahí las protestas no eran por esto, porque no hay restricciones, sino eran por el tema del gas. ¿Sabes? Por el tema de la subida de precios del carburo. Las restricciones solamente existen, para que veáis de qué va el tema, solamente existen en países controlados por la élite. No las restricciones con el tema este, ¿no? Entonces ahí prácticamente son inexistentes esta norma y por eso quieren derrocar todos los gobiernos. Por eso decimos que viene la Tercera Guerra Mundial, porque el gobierno, esta dictadura del Cuarto Reich que pretenden imponerlo a nivel mundial. Entonces hay países que no se van a dejar someter. Entonces los tendrán que someter por la fuerza, evidentemente. Si hay países que no se van a dejar someter, los van a tener que someter por la fuerza. Y eso es exactamente lo que va a suceder. A ver, un volantazo hacia Rusia. Pues Putin se afianza en Asia Central. Kazajistán va a dar un volantazo hacia Rusia. Almaty, zona cero de las protestas de Kazajistán. Aquí primeramente han aplastado la revuelta. Estos son de sitios oficiales. Las tanques.
El presidente Tokayev nombra un nuevo primer ministro y anuncia la retirada de las tropas rusas. Si no fuera por la tanqueta de color verde, oliva, apostada en un control militar a la entrada de Smyslov, nadie diría que en este país ha habido hace unos días unas violentas revueltas que han puesto en jaque el Estado. La primera ciudad. Pero ya pidieron ayuda a Rusia, porque claro, estos países tienen como aliado a Rusia. Hay una serie de alianzas entre estos países. Como que ellos se han dado cuenta enseguida, porque ya saben el modo operandi de la élite, ellos se han dado cuenta enseguida que era una revuelta orquestada desde fuera, pues han pedido inmediatamente ayuda a los rusos, ¿no? Han desplegado enseguida al ejército y a la policía, dando órdenes de disparar a matar, porque ya sabían que esto era una guerra, era porque los manifestantes también portaban armas, algunos, y entonces también han pedido ayuda a Rusia. Ya. Claro, son alianzas, pero no puede intervenir si el otro no lo pide, ¿no? Entonces cuando intervienen y despliegan ya tropas ahí. Entonces Rusia lo que está haciendo es tratar de proteger a todas estas últimas repúblicas soviéticas que quedan. Por eso no ha perdido de momento Ucrania temporalmente, pero eso se quedó con la zona, no me acuerdo nunca cómo se llama, con Crimea, se quedó con la zona esta de Crimea, porque esa zona es más prorrusa. Pero claro, ahora quieren rodear, porque por eso ahí llevan ya tiempo, pero si nos fijamos bien, llevan una campaña constante de acorralamiento en Rusia, ¿no? Que están acorralando constantemente a Rusia. Y el motivo de este acorralamiento viene precisamente eso, porque qué casualidad que precisamente empieza la revuelta allí en Ucrania o en Kazajistán, como lo que pasó en Ucrania, muy parecido a lo que pasó en Ucrania cuando ya están rodeando a Rusia. Entonces eso da mucho que pensar. Entonces yo diría que la guerra ya está preparada, entonces en cualquier momento puede venir. Yo diría que si este año, que suma 6, es posible que lo hagan este año, pues puede ser hacia el verano, hacia el comienzo del verano más bien ya. Entonces a lo mejor lo mismo ya con la guerra, porque con una guerra también se puede imponer ley marcial, puede ser que lo hagan todo junto. Esa sería mi opinión, ¿eh? De momento no estoy confirmando nada, pero eso en mi opinión podría ser que lo impusieran ya todo junto, que declararan la guerra, impusieran ya la ley marcial, también aprovechando para aplastar las protestas y que ya cogieran el control de toda Europa y a través de toda Europa, con las armas nucleares que tiene Europa y todo, pues aplastar a los países, aplastar y someter al resto de países que quedan, para que se imponga el Cuarto Reich, ¿no? Que es por eso por lo que los gobiernos postsoviéticos que están siendo reemplazados precisamente por gobiernos neonazis, como el de Ucrania. Y Putin lo sabe y lo dijo claro que era un gobierno neonazi y por eso quiere expulsar ese gobierno de ahí, porque es una amenaza para Rusia y otros países. Al igual como ve con mucho peligro también el avance del Cuarto Reich en toda Europa, ¿no? Bueno, y nada más por ahora. Vamos, y aquí lo dejamos, nos iremos reuniendo en otras informaciones que tengamos. Ya sabes que podéis seguirme en mi Twitter.